¿Alguna vez has recordado las tradiciones navideñas más divertidas de los años 80 y te has preguntado cómo logramos sobrevivir entonces? Aquellas costumbres llenaban cada diciembre de alegría, caos y riesgos que nadie cuestionaba. Entonces, ¿qué hizo que esos recuerdos tan queridos se convirtieran en actividades prohibidas? En los años 80 era casi una tradición dejar los pasteles de frutas caseros fuera del refrigerador durante semanas, y nadie se inmutaba al ver esos densos panes reposar en las encimeras desde el Día de Acción de Gracias hasta Año Nuevo. Las familias creían que el ron impregnado en cada capa actuaba como conservante natural, manteniendo el pastel a salvo de cualquier cosa que pudiera estropearlo. Las abuelas los envolvían en gasa, los guardaban en latas decorativas y los mostraban con orgullo a todo aquel que cruzara la puerta. Los niños robaban pequeñas porciones entre comidas y nadie pensaba en refrigeración ni en normas de seguridad alimentaria. Aquellos pasteles eran, al mismo tiempo, centro de mesa y reliquia comestible. La gente confiaba en que la densidad y el alcohol vencerían a cualquier germen. Lo que pocos sabían era que esas condiciones eran perfectas para el crecimiento bacteriano, sobre todo una vez que el pastel se cortaba y quedaba expuesto al aire. Con el tiempo, las autoridades sanitarias emitieron advertencias sobre los riesgos ocultos en lo que parecía indestructible. Hoy, dejar un producto horneado fuera durante semanas causa alarma inmediata, pero en aquel entonces, así eran las fiestas. En los años 80, subir a los niños a la parte trasera de una camioneta abierta para elegir el árbol de Navidad era una de esas aventuras que parecían pura libertad. Las familias salían después del desayuno rumbo a las granjas rurales, y los niños viajaban en la plataforma, con nada más que el aire frío y la emoción separándolos del camino. Los padres estaban convencidos de que los lentos trayectos rurales eran seguros, y los pequeños adoraban ponerse de pie, agarrarse de los costados y fingir que eran exploradores en una expedición invernal. El viento golpeaba sus chaquetas, los campos de pino se sucedían uno tras otro, y nadie usaba cinturón de seguridad, porque simplemente no había. Cuando por fin encontraban el árbol perfecto, lo lanzaban atrás junto a los niños, ramas sobresaliendo en todas direcciones. De regreso a casa, entre risas, frío y agujas de pino por todas partes, el viaje era parte del encanto de la temporada. Hoy, esa misma escena terminaría en multas, cargos por poner en peligro a menores y la desaprobación general de cualquiera que lo viera pasar. Viajar en la caja de una camioneta está totalmente prohibido por las leyes de seguridad infantil, pero para toda una generación sigue siendo un recuerdo imborrable de las fiestas. Y si hablamos de riesgos navideños, rociar nieve artificial en interiores sin ventilación era otro clásico de la época. En los 80, las familias tomaban latas de aerosol y cubrían ventanas, espejos y árboles con una capa blanca que convertía la sala en un paisaje invernal. El silbido del spray formaba parte de la banda sonora navideña, y ese olor químico dulce y denso se asumía como el aroma de la temporada. Los niños observaban fascinados cómo la espuma creaba patrones de escarcha casi reales, mientras los padres seguían rociando sin abrir ni una ventana. Nadie pensaba en lo que estaban respirando, ni en cuánto tiempo permanecían esas partículas en el aire. Los propulsores y químicos de esas latas irritaban los pulmones y se acumulaban en espacios cerrados mucho más rápido de lo que cualquiera imaginaba. Hoy, los códigos de seguridad exigen ventilación para cualquier aerosol, y muchas de aquellas fórmulas antiguas fueron prohibidas por completo. Pero en los años 80, una sala de estar cubierta de humo no era motivo de alarma, era señal de que la Navidad había llegado. Los petardos navideños con pequeñas cargas de pólvora eran una tradición que convertía cada mesa en un mini espectáculo de fuegos artificiales. Las familias se pasaban esos tubos envueltos en papel brillante que estallaban con un sonido tan fuerte que hacía que el perro saliera corriendo a esconderse. Los niños tiraban de los extremos junto a sus primos, riendo mientras coronas de papel, juguetes diminutos y chistes pésimos volaban entre una nube de humo. Cuanto más fuerte sonara el estallido, mejor. Algunas versiones importadas incluso dejaban un zumbido en los oídos durante minutos, pero nadie se preguntaba qué las hacía tan potentes. Los padres los repartían sin dudar, y el olor a papel quemado se mezclaba con el aroma de la cena navideña, creando un ambiente tan caótico como encantador. Lo que pocos reconocían era que estas pequeñas explosiones escondían riesgos reales, quemaduras, daños auditivos e incluso incendios cuando las chispas caían sobre los manteles.
Con el tiempo, las autoridades limitaron la cantidad de material explosivo permitido, y las versiones más ruidosas desaparecieron de las tiendas. Hoy en día, esos petardos apenas susurran en comparación con los estruendos que una vez resonaron en los comedores de las familias ochenteras. Beber chocolate caliente en tazas navideñas esmaltadas con cadmio era una de esas tradiciones acogedoras de los años 80 que escondían un secreto que nadie quería descubrir. En aquella época, las cocinas estaban llenas de tazas de cerámica decoradas con Papá Noel, renos y muñecos de nieve, listas para llenarse de chocolate humeante en las noches frías de diciembre. Los niños envolvían sus manos alrededor de la cerámica tibia mientras veían los especiales navideños en televisión, sin sospechar que esos tonos rojos y naranjas tan brillantes debían su color a un ingrediente tóxico, el cadmio, un metal pesado utilizado en los esmaltes para lograr ese brillo festivo. Cada vez que el líquido caliente tocaba la superficie, pequeñas trazas podían filtrarse en la bebida. Durante años nadie lo supo, pero las investigaciones finalmente revelaron que la exposición prolongada a este metal podía dañar los riñones y los huesos, incluso sin mostrar síntomas inmediatos. Cuando la verdad salió a la luz, las regulaciones prohibieron por completo el uso de cadmio en cerámica destinada al consumo. Hoy, esas tazas antiguas sobreviven como piezas decorativas, recordándonos que incluso las tradiciones más cálidas pueden ocultar peligros que entonces nadie imaginaba. En los años 80, dejar que los niños usaran el cortador eléctrico de pavo durante la cena navideña era casi un rito de paso. Para muchos padres, era una oportunidad para enseñar responsabilidad, confianza y un toque de valentía. El tallador eléctrico zumbaba con fuerza mientras atravesaba la piel dorada y la carne jugosa del pavo. Niños de apenas 10 años sostenían el mango vibrante con una mezcla de emoción y miedo, después de recibir apenas una rápida demostración. Los padres observaban de cerca, animando y corrigiendo, convencidos de que aquella lección forjaría el carácter y los prepararía para la adultez. Las cuchillas eran afiladas, el motor potente y la mesa entera contenía la respiración mientras el pequeño intentaba cortar rebanadas parejas. A veces los dedos quedaban demasiado cerca, otras el ave resbalaba del plato o el cable se enredaba en un caos digno de nervios y risas. Pero los accidentes, en lugar de generar alarma, se veían como simples experiencias de aprendizaje. Hoy, esos mismos cuchillos eléctricos vienen cubiertos de advertencias visibles. Mantener fuera del alcance de los niños. Ningún padre pensaría en entregar uno durante la cena. Aquella tradición de dejar que los niños manipularan herramientas peligrosas desapareció silenciosamente, sustituida por normas de seguridad que habrían desconcertado a las familias de aquella década despreocupada. En los años 80, esconder los cables de las luces navideñas debajo de la alfombra era la solución más práctica y popular en casi todos los hogares. Nadie quería ver esos cordones naranjas cruzando la sala y arruinando el ambiente festivo. La técnica era simple: levantar la alfombra, pasar el cable por debajo y olvidarse de él hasta enero. La superficie quedaba lisa, perfecta, dando la ilusión de un montaje impecable. Los niños corrían y jugaban sobre esos cables ocultos sin tener idea de lo que había debajo, mientras los muebles ejercían presión sobre los puntos más frágiles. Nadie sospechaba que, debajo de ese confort visual, se cocinaba un problema. Los cables de extensión se calentaban al alimentar largas filas de luces viejas, esas que parpadeaban, chispeaban y consumían más energía de la que deberían. Atrapado bajo la alfombra, el calor no tenía a dónde escapar. Poco a poco, el aislamiento se debilitaba y el riesgo de incendio crecía. Durante años, los siniestros causados por decoración eléctrica fueron más comunes de lo que cualquiera admitiría. Hoy, las normas eléctricas prohíben por completo pasar cables bajo alfombras o materiales que retengan calor. Los departamentos de bomberos lanzan advertencias cada diciembre y las familias modernas usan protectores y regletas seguras. Pero en aquella década, el cable escondido era parte del ritual. En los años 80, dejar que los niños encendieran las latas de esterno para mantener caliente el buffet navideño era algo completamente normal. Las fiestas familiares significaban mesas largas, repletas de bandejas de comida, y debajo de cada una brillaban esas pequeñas latas de combustible en gel.
mientras los adultos ultimaban los preparativos, entregaban cerillas o encendedores a los niños, confiando en que ellos se encargarían de encender las llamas. Para los pequeños era un momento de orgullo, una tarea importante, una chispa real, una forma de sentirse parte del mundo adulto. Nadie pensaba en las quemaduras, en los derrames, ni en las salpicaduras de gel inflamable que podían prender al mínimo descuido. Esas llamas azuladas ardían silenciosas, casi invisibles bajo la luz, y estaban rodeadas de servilletas de papel, manteles de plástico y decoraciones que podían incendiarse en segundos. Más de un niño aprendió por las malas lo que significaba el calor del espíritu navideño. Hoy, dejar a un niño manejar una fuente de fuego abierta sería impensable. Los bufés modernos usan calentadores eléctricos o bandejas térmicas seguras, y las latas de esterno llevan advertencias visibles sobre la necesidad de supervisión adulta. Pero en aquellos años era solo otra manera, imprudente pero entrañable, en la que los niños ayudaban durante las fiestas. En los años 80, lanzar oropel metálico sobre el árbol de Navidad era el toque final perfecto, el detalle que transformaba cualquier sala en un espectáculo de luces. Las familias colocaban hebra tras hebra de ese fino oropel plateado sobre ramas ya cargadas de bombillas y adornos. El resultado era deslumbrante, destellos que se reflejaban en cada rincón, ondas de brillo que daban al árbol un aire casi mágico. A los niños les encantaba tirar puñados al aire, viendo cómo las tiras caían lentamente y se enredaban donde quisieran. Nadie se detenía a pensar que muchas de esas cintas aún contenían plomo, un metal tóxico que podía desprenderse en las manos o caer al suelo entre los regalos. Peor aún, los finos hilos metálicos a menudo terminaban enredados directamente sobre las viejas bombillas incandescentes, tan calientes que podían quemar los dedos con solo tocarlas. Aquella mezcla de materiales inflamables, calor intenso y metal conductor era, básicamente, una receta para el desastre. Más de un incendio doméstico. Comenzó con el brillo de un árbol demasiado vistoso, y las crecientes preocupaciones por el plomo terminaron empujando a los fabricantes a cambiar sus fórmulas. Hoy, el oropel con plomo está totalmente prohibido, y las luces LED se pueden tocar sin miedo, pero el recuerdo de aquellos árboles brillantes, bellos, caóticos y un poco peligrosos, sigue vivo en la memoria de quienes crecieron bajo su resplandor metálico. En los años 80, probar un nuevo juego de química junto a la chimenea era una de esas aventuras navideñas que combinaban emoción y un toque de locura. Aquellos kits venían llenos de frascos, polvos misteriosos y experimentos que alentaban a mezclar, calentar y observar reacciones, todo con mínima intervención de un adulto. La mañana de Navidad comenzaba con entusiasmo. Los niños abrían los regalos, esparcían tubos y botellitas por el suelo de la sala, y se lanzaban a experimentar a pocos metros del fuego que crepitaba alegremente. El calor era acogedor, la luz suficiente, y nadie pensaba que fuego abierto y química casera podían ser una mala combinación. Algunos experimentos sacaban humo, otros burbujeaban con fuerza, y más de uno liberaba olores tan intensos que ventilaban la habitación en segundos. Los padres miraban de reojo, tranquilos, confiando en que las instrucciones del folleto bastarían para mantener todo bajo control. Lo que nadie sabía era que muchos de esos compuestos eran inflamables o producían gases tóxicos al calentarse. Con el tiempo, los juegos de química fueron reemplazados por versiones mucho más seguras, con materiales inocuos y advertencias visibles para adultos y niños. Pero para toda una generación, mezclar polvos brillantes a la luz del fuego fue más que un juego. Era la forma en que la ciencia cobraba vida en Navidad. En los años 80, quemar el papel de regalo en la chimenea era la forma más rápida y divertida de limpiar después del caos navideño. Cuando el suelo de la sala quedaba cubierto de montañas de envoltorios arrugados, alguien siempre tenía la misma idea brillante. ¡Échalo al fuego! Los niños observaban fascinados cómo los papeles brillantes se curvaban, ennegrecían y estallaban en destellos de colores cuando sus recubrimientos metálicos se encendían. Las llamas rugían con fuerza y por un instante la chimenea se convertía en un espectáculo improvisado de luces. Nadie se preguntaba de qué estaban hechos aquellos acabados relucientes ni qué sucedía cuando ardían.
Las tintas, los tintes y los revestimientos metálicos liberaban humos tóxicos invisibles que se esparcían por la habitación y ascendían por la chimenea. Peor aún, el calor extremo podía agrietar los conductos o encender restos de ceniza acumulada, provocando incendios que, años más tarde, los bomberos rastrearían hasta esa costumbre tan común. Hoy, quemar papel de regalo se considera peligroso y los programas de reciclaje se encargan de darle un final mucho más seguro. Pero en aquellos años, mirar cómo se quemaba el papel brillante hasta convertirlo en cenizas no era un riesgo. Era simplemente la forma en que terminaba la mañana de Navidad. En los años 80, beber ponche en cuencos de cristal de plomo era casi sinónimo de elegancia. Eran la joya de toda fiesta navideña. Brillaban bajo las luces, tintineaban con un sonido delicado cuando el cucharón golpeaba el borde, y hacían que cualquier reunión pareciera más refinada. Las familias los llenaban con ponche de frutas o ponche de huevo con especias, y la bebida permanecía allí durante horas, lista para servirse una y otra vez mientras la noche avanzaba. Nadie sospechaba que aquel brillo tenía un precio. El cristal de plomo, llamado así por una razón literal, liberaba pequeñas cantidades de plomo al contacto con líquidos ácidos, y cuanto más tiempo permanecía el ponche reposando, más se impregnaba la bebida de ese metal tóxico. Los invitados brindaban y elogiaban la belleza del cuenco, sin imaginar que, entre risas y felicitaciones, estaban bebiendo algo que podía acumularse silenciosamente en su organismo. Cuando los científicos demostraron la relación entre el uso de cristal de plomo y los niveles elevados de plomo en sangre, la sofisticación se tornó preocupación. Hoy, esos cuencos relucientes descansan en aparadores y vitrinas, convertidos en reliquias decorativas de una época en la que la estética pesaba más que la seguridad. Hermosos recordatorios de que la elegancia y el riesgo solían servirse, en la misma copa. En los años 80, hacer que los niños subieran las escaleras de aluminio para colgar las luces exteriores era una costumbre tan normal como poner la estrella en el árbol. Los padres necesitaban ayuda, y los chicos estaban ansiosos por demostrar que podían encargarse de tareas de adultos. Las escaleras de aluminio eran ligeras, fáciles de mover y parecían perfectamente seguras apoyadas contra la pared. Así que nadie se sorprendía al ver a un niño de 10 años encaramado en los peldaños, con una ristra de luces enrollada en el brazo y el aliento convirtiéndose en vapor bajo el frío de diciembre. El metal transmitía el frío a través de los guantes. Los peldaños se volvían resbaladizos con la escarcha, pero eso solo hacía la misión más emocionante. Nadie pensaba que el aluminio conducía la electricidad con la misma facilidad que el hielo. Si un cable pelado tocaba la escalera, o si alguien enchufaba las luces mientras el niño seguía ajustando, la descarga podía recorrer el marco en un instante. Y si no era la electricidad, era el riesgo de un resbalón desde lo alto el que podía arruinar la celebración. Hoy, las normas de seguridad prohíben que los niños suban escaleras y muchas familias prefieren dejar las decoraciones en manos de profesionales. Pero en aquellos años, mandar a los chicos hasta la cima no parecía una locura. Era simplemente la manera en que se decoraba la Navidad. En los años 80, decorar la casa con velas reales y adornos de papel era una de esas tradiciones que combinaban magia y peligro a partes iguales. Las familias pasaban tardes enteras creando cadenas de papel, copos de nieve de papel de seda y estrellas plegadas que colgaban del techo hasta el suelo, transformando la sala en un pequeño paraíso invernal hecho a mano. Velas auténticas parpadeaban en repisas y mesas, lanzando destellos cálidos justo debajo de esas delicadas creaciones. El ambiente era acogedor, casi mágico, y nadie pensaba en lo que podía pasar si una corriente de aire acercaba demasiado el papel al fuego. Los niños seguían agregando decoraciones nuevas a lo largo de la temporada, a veces colocándolas directamente sobre los arreglos de velas, sin imaginar el riesgo. Con el paso de los días, el papel se secaba y absorbía el calor, volviéndose cada vez más inflamable. Bastaba una brisa fuerte o el movimiento curioso de una mascota para transformar aquel paisaje navideño en un incendio repentino. Hoy, las normas contra incendios prohíben las llamas abiertas cerca de decoraciones de papel, y la mayoría de las familias han adoptado velas a pilas que parpadean con una luz casi idéntica, pero mucho más segura. Aún así, el recuerdo de aquellas velas reales bailando bajo copos de nieve de papel
sigue brillando con una belleza que ninguna imitación moderna ha logrado igualar. En los años 80, dejar encendido el calefactor toda la noche junto al árbol de Navidad era una costumbre tan común como peligrosa. Era la estrategia de supervivencia para pasar el invierno en hogares con corrientes de aire, donde la calefacción central no alcanzaba todos los rincones. Las familias enchufaban pequeños calentadores portátiles que brillaban en un intenso tono naranja y llenaban la habitación de un calor reconfortante. A pocos metros, el árbol de Navidad se erguía reluciente, decorado y cada vez más seco. Nadie pensaba en moverlo ni alejar el calefactor. Después de todo, siempre había funcionado bien. Con los días, las ramas inferiores se volvían quebradizas, las agujas crujían al tacto, y mientras todos dormían, el calor seguía horneando silenciosamente el follaje. Esa combinación, aire seco, árbol marchito y una resistencia incandescente, era una chispa esperando su momento. Bastaba que el calefactor se volcara, que una aguja cayera sobre el elemento o que una chispa escapara de su interior para desatar un incendio en cuestión de segundos. Hoy, los calefactores modernos incluyen apagado automático, sistemas antivuelco y advertencias claras sobre mantenerlos alejados de materiales inflamables. Pero en aquellos años, el simple sonido del calefactor zumbando mientras todos dormían era parte del paisaje invernal, una costumbre tan cotidiana como peligrosa. En los años 80, ver a los niños comiendo bastones de caramelo de rayas rojas era tan común como colgar las medias junto a la chimenea. Nadie se preguntaba qué daba a esos dulces su color tan vivo y brillante. Simplemente formaban parte del paisaje navideño. Colgaban de las ramas del árbol, sobresalían de las medias y llenaban frascos decorativos en las cocinas durante toda la temporada. Los niños los chupaban hasta que la lengua se les teñía de rojo y a veces comían varios en una sola tarde, felices con su sabor a menta y su aspecto festivo. Pero ese mismo tono intenso que los hacía irresistibles provenía, en muchos casos, del colorante rojo número 2, una sustancia que había sido prohibida en 1976 tras ser vinculada con casos de cáncer en animales de laboratorio. Aún así, los dulces fabricados antes de la prohibición siguieron distribuyéndose durante años, y muchos caramelos importados continuaron usando el mismo tinte mucho después de que las regulaciones hubieran cambiado. Sin saberlo, los padres repartían golosinas que contenían un ingrediente que ya se consideraba peligroso. Con el tiempo, la conciencia pública creció, y los fabricantes sustituyeron esos colorantes por alternativas más seguras. Hoy, las etiquetas se revisan con lupa y los estándares son mucho más estrictos. Pero aquellos bastones de caramelo, brillantes y aparentemente inofensivos, siguen siendo un recordatorio de una época en la que la inocencia navideña brillaba igual de fuerte, y a veces igual de tóxica. En los años 80, servirles a los niños pastel de frutas bañado en ron era algo completamente normal. Nadie lo veía como un exceso, sino como parte del ritual navideño. La abuela pasaba semanas preparando esos panes densos, llenos de frutos confitados y empapados con suficiente ron o brandy como para durar toda la temporada. El alcohol se consideraba simplemente un potenciador del sabor, no una bebida intoxicante. Durante la cena, las rebanadas se ofrecían sin distinción. Adultos y niños recibían su porción junto a un vaso de leche o una taza de chocolate caliente. Los más pequeños hacían muecas por el sabor intenso, pero lo comían igual, porque rechazar el pastel de la abuela era impensable. Algunas familias incluso se enorgullecían de la cantidad de licor que contenía su receta, viéndolo como una marca de calidad más que como un riesgo. Pocos se detenían a pensar en cuánta bebida podía quedar realmente en una rebanada después del horneado o el reposo. Se asumía que el alcohol se evaporaba, aunque aquello era más mito que ciencia. Hoy, ofrecer postres con alcohol a los niños provocaría preocupación inmediata y miradas reprobatorias. Las versiones modernas utilizan jugos o extractos para conservar el sabor sin el riesgo. Pero en los años 80, aquella rebanada de pastel de frutas empapado en ron no era motivo de alarma. Era simplemente el sabor de las fiestas, sin importar la edad que tuvieras. En la década de 1980, usar termómetros de mercurio para comprobar si el pavo estaba listo era lo más normal del mundo. Aquellos tubos de vidrio con un líquido plateado que subía y bajaba con la temperatura eran sinónimo de precisión y tradición. En casi todas las cocinas había al menos uno, guardado en un cajón junto a los utensilios para hornear.
Durante las fiestas, los cocineros lo clavaban en el muslo del pavo, comprobaban la lectura y muchas veces lo dejaban allí mientras el ave seguía asándose. Con el calor, el vidrio se empañaba y el mercurio subía rápidamente, pero nadie pensaba en el riesgo. Eran frágiles y con el tiempo, el uso repetido y las altas temperaturas terminaban por debilitarlos. Si se rompían, pequeñas gotas del brillante metal podían esparcirse sobre el pavo o la bandeja. Eso era lo verdaderamente peligroso. El mercurio es altamente tóxico, y bastaba una cantidad mínima para contaminar los alimentos. Pero las diminutas gotas plateadas se confundían fácilmente entre la salsa, el jugo o el relleno. Las familias podían no darse cuenta nunca. Con el avance de la tecnología, los termómetros digitales empezaron a reemplazarlos, ofreciendo lecturas más seguras y precisas. Finalmente, los modelos con mercurio fueron retirados y prohibidos en la preparación de alimentos. Hoy, los termómetros digitales de lectura instantánea son un estándar, pero aquellos frágiles tubos de vidrio fueron testigos de incontables cenas familiares antes de desaparecer. En los años 80, los árboles de Navidad se vestían con auténticas joyas de vidrio. Cada rama, desde la más alta hasta la más baja, quedaba cubierta de esferas delicadas, figuras pintadas a mano y adornos que pasaban de padres a hijos como pequeños tesoros familiares. Las decoraciones más bonitas solían colgarse en la parte inferior, justo al alcance de los niños, para que pudieran admirarlas de cerca. Los pequeños no podían resistirse. Tocaban los adornos una y otra vez, a veces con cuidado, a veces con esa fuerza entusiasta que solo tiene la infancia. Y, tarde o temprano, alguno terminaba en el suelo. El estallido era breve, pero los fragmentos de cristal, afilados como cuchillas, se esparcían por la alfombra, escondiéndose entre las fibras donde gateaban los bebés o caminaban pies descalzos. Los padres recogían pacientemente los pedazos visibles, sin saber que los más pequeños quedaban ocultos por semanas. Hubo cortes, lágrimas y más de un susto cuando algún trozo terminó en manos curiosas o cerca de una boca. Hoy, las guías para padres recomiendan mantener los adornos frágiles lejos del alcance de los niños o sustituirlos por versiones irrompibles. Pero en los años 80, los adornos de cristal eran parte inseparable del espíritu navideño. Su brillo, sus reflejos y hasta el sonido de uno rompiéndose formaban parte del ritual de cada diciembre. En los años 80, los niños jugando con pistolas de juguete bajo el árbol de Navidad eran una escena tan común como caótica. Era el tipo de mañana que definía aquella década. Alegre, ruidosa y, al recordarla hoy, un poco aterradora. Estos juguetes venían con chispas reales y pequeñas explosiones que llenaban la sala de humo, estallidos y el inconfundible olor a pólvora quemada. A los pocos minutos de abrir los regalos, los niños ya estaban disparando con entusiasmo entre montones de papel de regalo, ramas secas y cajas de cartón apiladas en el suelo. Las chispas saltaban hacia todos lados, algunas cayendo peligrosamente cerca del árbol, mientras los padres observaban divertidos, encantados por la emoción del momento. Nadie pensaba en esperar a limpiar antes de empezar el juego. El entusiasmo reinaba. El resultado era una combinación perfecta para el desastre: fuego, papel seco y una gran dosis de descuido. Décadas después, los expertos en seguridad la describirían como una bomba de tiempo doméstica. Hoy, las pistolas de juguete se parecen más a dispositivos electrónicos que emiten luces y sonidos sin combustión, y las familias son mucho más conscientes de los riesgos de tener llamas o chispas cerca del árbol. Pero en los años 80, el crepitar de esas pequeñas detonaciones formaba parte del sonido de la Navidad, una mezcla de risas, pólvora y pura emoción infantil. En los años 80, organizar fiestas junto a la chimenea era sinónimo de una velada perfecta, cálida, acogedora y, sin que nadie lo supiera, un poco peligrosa. Las casas se llenaban de familiares y amigos, las risas se mezclaban con el sonido crepitante del fuego, y el aire adquiría ese aroma inconfundible a leña quemada que parecía encapsular el espíritu de la Navidad. Las familias apilaban troncos sin medida y dejaban que las llamas rugieran, mientras la sala se volvía cada vez más cálida y ligeramente nublada. Algún invitado tosía, otro se frotaba los ojos, pero todos atribuían el ligero malestar al cansancio de las fiestas. Nadie pensaba en abrir una ventana o comprobar la ventilación. El humo y el calor eran parte del encanto. Lo que nadie veía era la otra cara de esa atmósfera acogedora:
la acumulación de monóxido de carbono en espacios cerrados. Los dolores de cabeza, la somnolencia y el aturdimiento parecían simples consecuencias de una noche larga, cuando en realidad eran señales de algo mucho más serio. Con el tiempo, las normas cambiaron. Hoy, las chimeneas deben contar con ventilación adecuada, y los detectores de monóxido de carbono son obligatorios en la mayoría de los hogares. Pero en aquellos años, una habitación llena de humo, risas y fuego ardiente era, sencillamente, el corazón de las fiestas. En los años 80, usar laca en aerosol para escarchar las ventanas era uno de esos trucos caseros que parecían brillantes, hasta que uno pensaba en ellos dos veces. Bastaba una capa generosa sobre el vidrio para lograr un efecto invernal perfecto. Una neblina blanca que daba la ilusión de nieve. Las familias rociaban las ventanas entre risas navideñas, y los niños ayudaban entusiasmados a crear su propio paisaje ártico dentro de casa. Lo que nadie consideraba era que la mayoría de esas lacas para el cabello eran altamente inflamables. Aplicarlas cerca de velas, calentadores o chispas de chimenea era una receta para el desastre. Los propulsores podían prenderse en segundos, y el residuo que quedaba sobre las ventanas seguía siendo combustible mucho después de secarse. Los incendios provocados por aerosoles mal ubicados se convirtieron en un peligro estacional demasiado común, aunque en su momento todo parecía una simple manualidad festiva. Del mismo modo, cuando un adorno de cerámica se caía del árbol y se hacía añicos en el suelo, los niños corrían a recoger los pedazos con las manos desnudas antes de que los adultos pudieran detenerlos. Los padres sonreían ante el gesto de ayuda y apenas lanzaban una advertencia casual. Los pequeños recogían fragmentos afilados, a veces cortándose los dedos o clavándose minúsculos trozos que no se descubrirían hasta más tarde. Algunos incluso pisaban restos invisibles, días después, cuando el peligro parecía haber pasado. Las infecciones y los puntos de sutura eran casi parte del ritual de las fiestas. Hoy, los padres saben mantener a los niños lejos de los vidrios rotos y limpiar con guantes o aspiradoras. Pero en los años 80, recoger los trozos con las manos era simplemente otra forma de ayudar. Y otra de esas tradiciones familiares que mezclaban cariño, descuido y una pizca de peligro. En los años 80, preparar ponche de huevo con huevos crudos era una tradición tan arraigada como poner el árbol o cantar villancicos. Las abuelas lo defendían como una receta sagrada, heredada de generaciones anteriores, y ninguna celebración estaba completa sin su versión casera, espesa y cremosa. El proceso parecía simple: yemas frescas recién sacadas del cartón, azúcar, crema, una pizca de especias y un generoso toque de bourbon. Todo se batía hasta alcanzar la textura perfecta y se servía en copas de cristal a toda la familia, niños incluidos. El sabor era dulce, suave y reconfortante, y nadie pensaba en lo que podía esconderse dentro de aquellas inocentes cáscaras. Los huevos procedían de tiendas locales o del gallinero del patio trasero, y la palabra pasteurizado rara vez se escuchaba. Nadie imaginaba que una bacteria llamada salmonela pudiera transformar esa receta navideña en una amenaza inesperada. Con el tiempo, los brotes y alertas sanitarias comenzaron a aparecer en los titulares, y las autoridades recomendaron abandonar definitivamente la práctica. Hoy, el ponche de huevo se elabora con bases cocidas o productos pasteurizados, y su versión cruda ha desaparecido casi por completo de las mesas modernas. Sin embargo, para quienes crecieron en los años 80, aquel ponche espumoso hecho con huevos crudos sigue ocupando un lugar especial en la memoria. Un sabor tan nostálgico como peligroso. Y si tú también sobreviviste a estas navidades ochenteras llenas de riesgo y magia, suscríbete al canal y activa la campana. Así no te perderás las próximas historias de una época en la que, sinceramente, no sabemos cómo seguimos aquí.